Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Se trata del asesinato de una mujer de 53 años en Francia en el año 2016. Los motivos de este asesinato fueron los celos, el odio y la envidia de su compañera de trabajo. Su nombre, Marilyn Planche. El caso que veremos hoy se desarrolla en una ciudad francesa, Toulouse. Toulouse es la capital de la región de Occitania en el sur de Francia. Está dividida por el río Garona y se ubica cerca de la frontera con España. Es conocida como la Ville Rose o Ciudad Rosa por los ladrillos de terracota con los que se construyeron muchos de sus edificios. Las protagonistas de este caso son dos mujeres que eran compañeras de trabajo, personas totalmente opuestas en cuanto a vidas personales, personalidades, conducta, actitud, desempeño y responsabilidad laboral, etc. Por un lado tenemos a Marilyn Planche, la víctima de esta historia, quien nació el 20 de septiembre de 1962 en Lot, que es un departamento francés situado en la parte sur del país, perteneciente a la nueva región de Occitania desde el 1 de enero de 2016, y debe su nombre al río Lot. Era la menor de 5 hijos y nació dentro de una familia estable y trabajadora. Ingresó a un internado desde la escuela primaria y era considerada una persona sabia e introvertida. Desde ese momento comienza a concebir un sentimiento de exclusión, por lo que trata de integrarse con sus compañeros de escuela. Sus estudios se orientaron hacia el esteticismo, graduándose en 1980 a los 18 años de edad. Luego se fue a vivir a París, donde trabajó como maquilladora de televisión. Cuando tenía 27 años, su actividad laboral se orientó hacia un camino totalmente diferente. Comenzó a trabajar en una asociación para la integración, formación profesional, acceso y permanencia de personas con diferentes discapacidades a empresas privadas. Esta asociación se llama AGPIF y primero desempeñó tareas en París y luego en Toulouse, desempeñando tareas en el área de logística. Sus compañeros de trabajo la describen como una persona tranquila, escrupulosa, amable, introvertida, reservada, responsable y sobre todo con mucha falta de confianza en sí misma. Marilyn sufría de una discapacidad auditiva y visual y se cree que ese era el principal motivo de su falta de autoconfianza. Era una persona solitaria que no recibía muchas personas en su casa, más que a sus familiares, y no era muy sociable, y tiempo atrás había tenido una adicción al alcohol que su terapeuta calificó como una adicción superada. Mentía que tenía una pareja que se encontraba en Alemania para cerrar el tema cuando le hacían algunas preguntas. Vivía sola en un apartamento ubicado en el barrio Saint-Georges, Toulouse. Su recorrido para ir al lugar de trabajo incluía cruzar todos los días el Canal du Midi o Canal del Mediodía, que es una vía navegable de Francia que une al río Garona en Toulouse con el mar Mediterráneo. Como sus discapacidades hacían que realizara su trabajo de manera más lenta que sus compañeros, muchas veces trabajaba hasta muy tarde porque no quería que esto fuera motivo para no cumplir con lo que se le encomendaba. Era una persona muy responsable y ordenada en cuanto a su desempeño laboral. Por otro lado tenemos a Sophie Masala, la victimaria. En el momento de los hechos tenía 55 años de edad. Era la mayor de 6 hijos de una familia asentada al norte de Francia. Su vida fue muy difícil y a los 10 años presenció el suicidio de su padre, que se ahorcó frente a ella. Este hecho la marcó para el resto de su vida, a pesar de que ella decía que ya lo había superado. Su madre no le daba la atención necesaria, era una persona liberal para la época, y al poco tiempo de quedar viuda volvió a casarse. Según testimonios de la hermana de Sophie, su madre no se importaba mucho por la criación, seguridad ni educación de sus hijas. Dice que su abuelo abusaba de ellas y su madre no daba la menor importancia, y mucho menos las protegía, sencillamente porque no le interesaba.
Era una persona muy violenta tanto en sus acciones como en sus palabras. Las hermanas crecieron con total ausencia de amor por parte de su madre. Sophie se casó muy joven y de esa relación tuvo 2 hijos. Al casarse se separó totalmente de su familia. Trabajaba de manera esporádica hasta que consiguió un trabajo estable en la Facultad de Medicina de Montpellier. En ese lugar trabajó poco tiempo, ya que robó dinero y falsificó cheques, por lo que fue a prisión por un tiempo. También se dedicó a vender su cuerpo a cambio de dinero con el consentimiento de su marido para poder saldar sus deudas. Cuando tenía 47 años, decidió continuar con sus estudios y fue por ese motivo que tuvo como destino a Gepif, primero en las oficinas de Montpellier y luego en las de Toulouse. Vivía en el momento de los hechos en el barrio Chilmery. Fue en esa ciudad donde se conocieron Sophie y Marilyn, porque trabajaban en el mismo lugar. Eran 2 personas muy diferentes en todos los aspectos. Sophie era todo lo opuesto de Marilyn. Era descuidada, manipuladora, muy sociable, irresponsable y distraída en el trabajo. Quería de cualquier manera participar en la vida personal de los compañeros de trabajo y principalmente en la de Marilyn, que no le agradaban para nada esas actitudes de su compañera porque no le agradaba la vida social. En cuanto al desempeño de su trabajo, Marilyn era responsable, muy exigente y por este motivo no congeniaban con Sophie. Ese fue uno de los motivos por los que comenzaron ciertos choques entre ambas mujeres en el trabajo y comenzando así un desarrollo de rivalidad y rechazo de Sophie hacia Marilyn. La rivalidad y rechazo entre ambas mujeres era muy evidente, ya que en varias ocasiones se presenciaron varios intercambios de palabra entre ellas en el lugar del trabajo. La gota que derramó el vaso fue que se pudo saber que en una ocasión Sophie robó unos tickets de alimentación, hecho que era totalmente inadmisible para Marilyn, que obviamente se lo hizo saber. En abril de 2016, Marilyn perdió un juego de llaves de su apartamento, pero no le dio mucha importancia a este hecho porque tenía otro juego. En esos días debía operarse de catarata ya que tenía visión baja en ese ojo y en el otro era totalmente nula. Estuvo en reposo por unos días y la última vez que fue vista con vida fue el 11 de mayo de 2016, que fue el día que almorzó con uno de sus compañeros de trabajo, estando aún en convalecencia por la operación. Desde esa fecha sus familiares no volvieron a tener contacto con ella, aunque dicen haber recibido algunos mensajes que aparentemente eran escritos por ella, pero sus familiares no estaban convencidos de que fuera ella quien escribía esos mensajes porque no era su manera habitual de escribir. También habían ido a su casa a verla y no la encontraron. La casa estaba cerrada como si nadie estuviera allí. Pasados los días y no pudiendo verla personalmente y tampoco estando convencidos de que los mensajes recibidos eran escritos por ella, sus familiares deciden denunciar la desaparición de Marilyn Planch ante las autoridades el 22 de mayo de 2016. El 24 de mayo, una persona que pasaba por el canal du Midi encuentra una bolsa flotando en sus aguas. La abrió para ver qué contenía y se encontró con la sorpresa y el horror de que contenía una pierna humana. Inmediatamente llamó a la policía, que se hicieron presentes en el lugar de manera inmediata. No se sabía si la pierna pertenecía a un hombre o a una mujer hasta no someterla a exámenes de ADN. Además, tampoco tenía tatuajes ni cicatrices. No era mucho lo que se tenía para comenzar la investigación. Al día siguiente apareció otra extraña bolsa. En este caso contenía un brazo. Con esto las autoridades se alertaron de que si buscaban en el canal iban a encontrar las otras partes del cuerpo. El día 26 encuentran el segundo brazo también en una bolsa. Aproximadamente a las 24 horas, un indigente denuncia a las autoridades que encontró una valija en el agua que desprendía un olor nauseabundo y estaba atrapada entre las ramas de un árbol. Esta contenía un torso de una mujer. Al llegar la noche se localizó la segunda pierna en el puente de la Avenida de la Gloria.
Estas partes fueron enviadas al laboratorio forense. Debido a la baja temperatura del agua y a que las piezas estaban dentro de bolsas de nylon, se retrasó el proceso de descomposición, por lo que era difícil establecer la fecha exacta de la muerte. Pero de lo que estaban seguros era que todas las partes encontradas pertenecían a la misma persona. Las pruebas de ADN pudieron comprobar que se trataba de Marilyn Planch, de 53 años de edad. Al comprobar la identidad de esta persona, la policía se centró en investigar la casa de Marilyn, sus alrededores, recopilando testimonios de los vecinos, los que dijeron haberla visto por última vez el 12 de mayo acompañada por una mujer mayor. Además, interrogaron también a todos los compañeros de trabajo de Marilyn para saber si ella tenía algún tipo de problema con algunos de ellos, a lo que inmediatamente surgió el nombre de Sophie Masala. Rastrearon el teléfono móvil de Marilyn y lo ubicaron en la zona donde vivía Sophie Masala. De su tarjeta bancaria se pudo saber también que había sido retirado dinero de su cuenta. También se pudo saber que Sophie conocía la clave de dicha tarjeta. De manera inmediata los investigadores acudieron a la casa de Sophie a solicitarle declaraciones, a lo que Sophie confesó de manera casi inmediata la autoría del crimen, aunque aseguró que no lo hizo de manera intencional, sino que había sido un accidente. Lo que declaró fue lo siguiente. Dijo que había ido la noche del incidente a la casa de Marilyn a aclarar unos problemas de trabajo y a pedirle explicaciones sobre unos mensajes de contenido amoroso que, según Sophie, Marilyn le había enviado. Al parecer discutieron, Marilyn la agredió y en respuesta ella le golpeó la cabeza con una botella y luego la pateó. Al pasar el tiempo de averiguaciones, Sophie terminó confesando que Marilyn nunca la había atacado y fue ella quien la atacó sin que Marilyn la provocara. Dice que al golpearla ella cae en el suelo, por lo que Sophie la deja en el piso y se retira de la casa. Luego de unas horas regresa y la encuentra sin vida. Toma su teléfono celular para enviarle mensajes a sus familiares y también su tarjeta bancaria para hacer movimientos y hacer parecer que quien lo había hecho era Marilyn. Su intención al principio era ganar tiempo. Al pasar 4 días del asesinato, regresó a la casa de Marilyn con una sierra y un cuchillo para desmembrar el cuerpo. Colocó diferentes partes del cuerpo en bolsas de residuos, las que iba tirando en el canal fluvial durante la noche. Al pasar los días y continuar con las investigaciones, se pudo saber también que los supuestos mensajes de contenido amoroso habían sido enviados desde el teléfono de Marilyn, pero cuando ya estaba en la casa de Sophie, y que el juego de llaves que Marilyn había perdido lo tenía Sophie. Con todas estas pruebas y la confesión de Sophie, ella fue detenida de manera inmediata, acusada de homicidio doloso y modificación de la escena del crimen. El juicio en su contra comenzó el 21 de octubre de 2019, donde asistió una multitud de personas para conocer detalles del caso, ya que era un hecho sumamente inusual debido a las características del mismo. El abogado de los familiares de la víctima, George Catala, declaró: "La singularidad de este caso es que no solo es un asesinato, sino que muestra una inhumanidad extraordinaria, un asunto horrible y sin precedentes. Rara vez nos enfrentamos a tal dimensión de horror". Primeramente se investigó la vida de la acusada buscando causas traumáticas que tuvieran como consecuencia su comportamiento actual. Se cree que la actitud y desempeño de Marilyn en el trabajo recordaba a Sophie la personalidad autoritaria de su madre en su niñez, por lo que esto a ella la irritaba. Fue por eso que decidió ir a su casa ese día a pedirle explicaciones de por qué había llevado su caso en los expedientes de trabajo, queriendo aparentar ante Marilyn responsabilidad laboral. Todo lo que hacía Marilyn a Sophie le molestaba y no la soportaba porque le recordaba mucho a su madre. Los peritos declararon que Sophie tenía total ausencia de límites en sus actuaciones y que describía la manera que realizó el desmembramiento del cuerpo con total ausencia de sentimientos y desde el punto de vista quirúrgico.
Su actitud después del asesinato se pudo comprobar que era meramente con el fin de no ser descubierta por las autoridades, y la explicación que dio ante la pregunta de por qué había llevado la cabeza de su compañera para enterrarla en el patio de su casa fue que había sido para darle sepultura y tenerla cerca, pero esto se parece más a una conservación de un trofeo que por el motivo que ella dio. Su hija Milén, de 31 años, la definió como una madre íntegra, comprensiva, amorosa, que nunca los había maltratado y que no se explica cómo su madre había podido llegar a cometer tal horror. También se pudo saber algunos comentarios de su abogado defensor, Pierre Dunac, quien dijo: ella decía que sus acciones se las perciben como monstruosas y que se la considera una bestia curiosa, pero tiene la intención de explicarse. Al hacerlo, dijo que su relación con Marilyn había comenzado en buenos términos, pero que fue pasando el tiempo y ella pudo notar en Marilyn muchas actitudes autoritarias similares a las de su madre, por lo que fue acumulando desprecio y odio hacia ella, llegando a molestarle hasta su sola presencia, porque según ella, Marilyn también la rechazaba como lo hacía su madre. Explicó en el juicio que su decisión de cortar el cuerpo y sacarlo por partes fue por el hecho de que Marilyn era una persona muy pesada y no podía sacarlo sola de la casa, y de esta manera le resultaría más fácil para deshacerse de él. Separó el torso en una maleta, las extremidades en un carrito de supermercado, los que fue tirando en el canal du Midi, y la cabeza se la llevó y enterró en el patio de su casa. Sophie declara también arrepentirse de lo que hizo, pero sabe que no puede volver el tiempo atrás. También declararon los compañeros de trabajo de ambas mujeres, diciendo que las personalidades de ambas eran completamente opuestas. Mientras Marilyn era callada, responsable, discreta, reservada y concienzuda, Sophie era jovial, mentirosa y manipuladora, y también que odiaba de manera obsesiva a Marilyn. Un vecino de Marilyn declaró también que la noche del 12 de mayo de 2016 la vio gritando pidiendo auxilio y tratando de salir del apartamento, pero que en ese momento una mujer la jaló del cabello y la hizo entrar nuevamente a la casa. El abogado de Sophie no tenía muchas bases para fundamentar la defensa. Lo único que podía hacer era aceptar y no negar el hecho de que había cometido el terrible asesinato, pero trató de justificarla diciendo que esa acción no había sido premeditada. En respuesta a esto, el abogado de los familiares de la víctima tenía la prueba fundamental para comprobar que Sophie había actuado con premeditación. Ella tenía en su poder las llaves de la casa de Marilyn, que se las había robado con la intención de entrar a su casa, esperarla y sorprenderla cuando ella llegara y atacarla. También estaba el hecho del robo del teléfono y la tarjeta bancaria para hacer creer a los familiares y amigos de la víctima que ella aún estaba con vida. Mientras tanto ganaba tiempo para deshacerse del cuerpo. También encontraron en el supuesto mensaje con contenido sexual un motivo para justificar la pelea y posterior agresión. No contaba con que se podía comprobar el tiempo y lugar que se escribió el mensaje, demostrando que fue escrito después de la muerte de Marilyn en la casa de ella. Con estas bases se puede calificar una clara planificación y premeditación del crimen. La familia de Marilyn pedía una sentencia de cadena perpetua debido a la hazaña y odio con que fue asesinada, considerando que ella no merecía ser tratada de esa manera, porque era una persona solitaria, discreta, honesta y según ellos no provocaba en nadie sentimientos tan crueles como los que Sophie tenía hacia ella. Finalmente, el 25 de octubre de 2019, Sophie Mazala, de 55 años de edad, fue condenada a 27 años de cárcel por el asesinato de Marilyn Planch, de 53 años. Además de eso, debía someterse posteriormente a cumplida la pena a un seguimiento psicojurídico por 5 años más. En ese momento tendría 87 años. El motivo por el que se le redujo la pena y no se le adjudicó perpetua fue que el juez consideró que Sophie era una persona vulnerable y depresiva. Este caso ha sido muy controversial, ya que se pueden ver en él las manifestaciones y consecuencias de un sentimiento tan indescifrable como lo es el odio.
Algunos psiquiatras definen el odio como una condición y ya no como un sentimiento, ya que un sentimiento tiene menos tiempo de duración que una condición y el odio se manifiesta muchas veces por tiempo indeterminado. Quienes lo padecen tratan de cualquier manera de deshacerse de lo que se los provoca y en este caso el asesinato fue la manera de hacerlo. El odio parece ser irracional y puede conducir al individuo tanto a conductas heroicas como malvadas. Quien odia razona, tiene criterio y es calculador en el momento de hacerle daño a la persona odiada. En este caso, este sentimiento o condición se desarrolló en una persona inestable emocionalmente, con antecedentes de abandono, abuso y maltratos por parte de su familia cuando era pequeña, con total ausencia de amor maternal, descuido e indiferencia. Esto fue el caldo de cultivo para desarrollar en este caso una condición, el odio hacia quienes ella pensaba que ejercían algún tipo de autoridad hacia su persona. Estas actitudes activan de alguna manera estos recuerdos, desarrollando y alimentando así esta condición. Los celos, la inseguridad, la envidia, el sentimiento de competencia laboral provocaron en la débil mente de Sophie un sentimiento al principio de venganza, lo que paulatinamente se fue transformando en odio. Y este odio provocó que ella planificara eliminar de manera radical la fuente de ese sentimiento, que para ese momento ya había pasado a ser una condición propia de su personalidad, porque desde pequeña había crecido con esa actitud defensiva y vengativa. No soportaba a quienes representaban para ella algún tipo de autoridad, porque todo le recordaba a su madre, que provocaba en ella solamente sentimientos negativos y de venganza, ya que no tenía en su memoria el más mínimo sentimiento de amor por ella. La condena parece justa, ya que el juez tuvo en cuenta la situación mental de la acusada, contemplando también los antecedentes que la llevaron a realizar tal atrocidad, pero no defendiendo su acción. Se hizo justicia por la muerte de Marilyn, pero también se consideró de alguna manera la condición de la inculpada, por eso se puede decir que ha sido una condena justa. Sin nada más que decir, me despido de ustedes esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.